¿Cómo están? Dios les bendiga. A esta hora estamos en directo a través de Radio Renuevo para hacer nuestro programa Alcanzando las Naciones, y creemos que va a ser un tiempo maravilloso donde vamos a alabar y a bendecir el nombre del Señor. Vamos con una alabanza, hijo. Escucha esta alabanza en esta mañana en Radio Renuevo, y pronto vamos a estar dando alguna información que es muy interesante. A nivel nacional por la subsecretaria señora Paula Daza. Así que muy bienvenida en este evento, y vamos a ofrecer la palabra en primer lugar al obispo Jorge Méndez Jara, que es el representante protocolar de las iglesias evangélicas, además para que dé un breve saludo a usted y a la audiencia. Obispo Jorge tiene la palabra. El micrófono. Ahí sí. Señora Paula Labra, en primer lugar nosotros damos gracias a Dios por estar reunidos con usted acá. Y queremos agradecer esa preocupación suya por nosotros, la Iglesia Evangélica. Estamos en la mente suya. Hemos tenido conversación anteriormente y yo quedé muy agradecido a Dios por esa acogida suya allí al ministerio también. Cuando nos hemos reunido acá, dos entidades que son las más grandes del país, que es la Mesa Ampliada y el Consejo Nacional de Obispos y Pastores de Chile, que ya hace unos meses cumplimos 50 años de servicio. Y hemos estado siempre atendiendo todas las catástrofes del país. Vamos, hijo. Queremos saludar con mucho cariño a los que se conectan a esta hora a través de la www.radiorenuevo.online y a través de la plataforma de Radio Renuevos, Facebook Live, y también por la 94.9. Estoy en una reunión muy importante vía Zoom con el Ministerio de Salud. Habemos más de 100 ministros representativos de esta nación, y estamos con el Ministerio de Salud solamente para hablar del desconfinamiento de las iglesias en este tiempo. Es una reunión muy importante y estamos a punto de hablar con Paula Laura, que es la secretaria Seremi del Ministerio de Salud, y después con el ministro. Así que ahí esta reunión va a estar muy buena, muy importante. En este momento el obispo representante de la Iglesia Evangélica, Jorge Méndez, está dando los saludos protocolares. Esta reunión la esperamos de muy temprano, pero recién ha comenzado. No quiero perderme el programa tampoco, así que estamos ahí. Le voy a mostrar un poquito cómo es el audio. No queremos que este virus siga dañando a nuestro país. Está hablando el obispo representante de la Iglesia Evangélica de Chile, Jorge Méndez, con el Ministerio de Salud. Haber celebrado nuestra conferencia, de todo eso nos hemos privado, y deseoso que llegue el momento en que la autoridad de gobierno y la autoridad de salud digan, ¿saben? Ya ahora podemos entrar, ahora sí que podemos tener fiestas espirituales. Así que, señorita Paula, yo le agradezco mucho. Y quiero que usted sepa, toda esta agrupación de líderes que estamos acá, estamos continuamente, permanentemente... Se le está hablando al Ministerio de Salud a esta hora. El obispo está en representación de todos los grupos que nos hemos juntado. En este caso, yo estoy representando al directorio del Consejo Nacional. Cuente con la Iglesia Evangélica, que somos más del 22%. Esta es una reunión muy importante, por eso el pueblo de Dios tiene que conocer esta reunión. Muchas gracias, obispo Jorge. A continuación, y previo a darle la palabra a la señorita Paula Laura, el anfitrión de esta actividad. Ahí estamos con esta reunión Zoom con el Ministerio de Salud para el desconfinamiento de las iglesias, porque en realidad yo creo que es necesario que ya nos empecemos a juntar. Nosotros como Mesa Apostólica mandamos una carta al gobierno
Esa carta fue también dirigida al Ministerio de Salud y creemos que todo esto es importante. Está hablando el obispo Emiliano Soto, representante de la mesa ampliada. Relacionarnos con usted y también decirle que hemos preparado un protocolo de regreso a lo que significa la actividad de culto que ha sido canalizado hacia su persona. La idea justamente colaborar en este proceso y decirle que estamos dispuestos también a acatar lo que la autoridad sanitaria diga, entendiendo lógicamente que tenemos todo un deseo y un ímpetu de poder ojalá volver lo antes posible, pero también entender que la autoridad está puesta por Dios para poder también colocar los lineamientos que requiere nuestro procedimiento. Así que acá estamos sujetos, ya hemos hecho 3 declaraciones con respecto a convocar a nuestros pastores a nuestra iglesia, a que podamos mantenernos mientras tanto nuestra condición de estado de relacionamiento solamente a través de plataformas virtuales, nuestro estado virtual, hasta cuando se nos dé la posibilidad de acceder gradualmente, como también se ha dicho. Bueno, ahí estaba el obispo Emiliano Soto hablando con el Ministerio de Salud. Está Paula Laura haciendo todo como relacionadora entre la iglesia y el Ministerio de Salud. Así que va a ser un tiempo bonito aquí en la radio, donde podemos... ahí está el moderador. El canal nacional de televisión evangélica y las redes sociales. Un cordial saludo a cada uno de ustedes y dejamos pues a la Seremi de Salud de la región metropolitana. Va a empezar a hablar la Seremi de Salud, Paula Laura Becerra. Tiene la palabra, señorita Seremi. ¿Escuchamos? Obispo Rivera, Sí, adelante. me permite saludar a la señorita Laura en nombre de las pastoras que jugamos un papel muy preponderante en este momento con respecto a este problema de la pandemia y estamos trabajando también en la población y colaborando. Estamos en directo en una reunión Zoom con el Ministerio de Salud, con gente muy importante a lo largo de toda la nación. Se juntaron a todos los ministros que éramos cabeza de diferentes entidades. A mí me toca estar en representación del directorio del Consejo Nacional y ahí encerramos a bastantes grupos, dentro de ellos la Mesa Apostólica Nacional. Así que contentos y perdónenme que esta reunión vaya a ser así, pero esto es muy importante para el pueblo del Señor. Esto es un privilegio que nosotros tengamos, porque como yo estoy representativo, puedo tener esta quiero que escuchemos a la Seremi. Se está trabajando en lo que es el paso a paso. Agradecerles a todos los que están conectados en este momento, el tiempo que están... Está hablando la Seremi de Salud, del Ministerio de Salud. En realidad tengo muchos agradecimientos que hacerles. Paula Laura. Por otro lado, también agradecerles a que se hayan adaptado, hayan tomado estas plataformas tecnológicas para hacer su liturgia, ¿cierto? Eso se agradece enormemente, porque eso demuestra que ustedes han estado trabajando con el pueblo, con todos nosotros, para poder luchar contra el coronavirus. Así que mis primeras palabras en este momento son darle los agradecimientos a todos ustedes y la buena disposición que han tenido a colaborar para estar luchando contra esta pandemia que lamentablemente tiene efectos muy positivos para la población. Yo les voy a hacer una presentación respecto a qué consiste a grandes rasgos el paso a paso, ¿cierto? Las medidas, y también me voy a detener un poquito en la región metropolitana, que es lo de mi competencia. Y posteriormente, al final de la presentación, Omar Cáceres, que es nuestro jefe de acción sanitaria, les va a plantear los puntos específicos respecto al culto religioso y las actividades litúrgicas, ¿ya? Así que, en primer lugar, dándole el agradecimiento de que estén todos aquí muy pendientes escuchando lo que les voy a plantear, voy a proceder a mostrarles la presentación que tengo preparada para ustedes. Bueno, ella va a empezar una presentación, ¿cierto? Donde dice estrategia gradual, paso a paso se llama. Es una proyección en PowerPoint que ella está haciendo
y sería bueno que la pudiéramos ir enseñando a toda la iglesia, ¿cierto? Entonces, esto es la estrategia gradual, paso a paso. Esto es el desconfinamiento de la iglesia. El plan paso a paso, ¿cierto? Esto que nosotros hemos escuchado, que está muy en boga en este momento, que es el plan que nos va a permitir ir desconfinando y eliminando restricciones, ¿cierto?, que tenemos hasta el día de hoy en los distintos ámbitos de nuestra vida. Es verdad que nosotros todos queremos avanzar para poder ir retomando esta nueva normalidad en el modo COVID de vivir, ¿cierto? Pero hasta que no tengamos una vacuna, va a ser difícil que podamos volver al 100% de la normalidad que conocíamos hasta antes de esta pandemia. Para eso es necesario tener un plan que nos vaya permitiendo entender en qué etapa estamos. Y en qué etapa estamos específicamente cada comuna, porque esto se mide a nivel común. Yo animo a los que están por Facebook Live que puedan ingresar a la radio, porque ahí está mucho mejor el audio, ¿no? Así que, pero si está escuchando usted, sería, o estamos con micrófono. Ah, perfecto, perfecto, no. Los que están por Facebook Live están escuchando muy bien, entonces. Por lo tanto, tenemos en este momento 5 escenarios o pasos graduales y cada uno. Si usted tiene algún ministro encargado. ¿Cuáles son estos 5 pasos? Los 5 pasos son, en primer lugar, la cuarentena, que específicamente en la región metropolitana es en el cual se encuentran la mayoría de las comunas, que tiene una gran restricción a la movilidad y un mínimo de interacción entre las personas. Luego viene el paso 2, que es la transición, que disminuye levemente el grado de confinamiento y va permitiendo apertura muy leve de algunos rubros como el comercio, ¿cierto? Pero siempre minimizando el riesgo de contagio. Verifica cómo está saliendo. Posteriormente se pasa a la etapa 3, que es la preparación, donde se levanta la cuarentena general y luego le voy a explicar paso a paso las medidas específicas, para posteriormente pasar a una apertura inicial, donde aquí ya se empieza a ver apertura de locales como los pubs, los restaurantes, cafés, etc., para terminar con una apertura avanzada, que es la última etapa de desconfinamiento, pero siempre sin llegar al 100% de lo que conocíamos como normalidad. ¿Cuáles son los criterios, los indicadores que utiliza la autoridad para ir identificando? Te recuerdo que estamos con una reunión con el Ministerio de Salud para el desconfinamiento de la iglesia en Chile. Asistencial, específicamente cuál es la ocupación de las camas UCI en los hospitales, los centros asistenciales. Eso es muy importante, ir midiendo si estamos preparados para recibir la cantidad de personas que se estima que van a necesitar una cama UCI. Por otro lado están los indicadores epidemiológicos, que ahí se habla del número reproductivo efectivo del virus, que es el conocido como RE, es decir, qué tan rápido el virus va contagiando, se va dispersando entre la población. Los casos activos que hay, es importante ver una disminución sostenida en los casos activos que se están observando en el momento y así también en los que se proyectan. Luego se mide la capacidad si de usted testeo. quiere invitar a algún pastor a escuchar esto, hágalo, es muy importante. ¿Cuántos de ellos salen positivos? La idea es que esa positividad sea lo más baja posible. En la región metropolitana ya tenemos un 8% de positividad. Y un último indicador que también es muy importante es la trazabilidad, es decir, cuántos de los casos nuevos tenemos identificados en menos de 48 horas y también tener identificados oportunamente todos sus contactos estrechos. ¿Por qué esto es importante? Porque de esta manera la persona sabe que está positivo de coronavirus o que es un contacto estrecho y lo puede tener y que se debe aislar. Y eso es muy importante dentro de la estrategia fundamental para contener el coronavirus, que es la estrategia TTA, testeo, trazabilidad y aislamiento. Es decir, testear oportunamente para detectar todos los casos COVID positivos, porque sabemos que hay personas asintomáticas, ¿cierto? Es decir, que no tienen ningún síntoma, pero pueden que estén contagiados de coronavirus. Entonces es importante pesquisar a estas personas, identificarlas, identificar sus contactos estrechos para poder aislarlos. Eso, grandes rasgos, la estrategia TTA.
y que se resumen en estos indicadores que son los que nos van permitiendo avanzar de una etapa a otra. La idea, ¿cierto?, es que vayamos avanzando y por eso se están tomando muchas medidas de fiscalización, de testeo activo, de trazabilidad, pero cuando estos indicadores no son los resultados esperados y son peores, también se van a dar el paso atrás. Entonces la idea es ir avanzando, pero en caso que los indicadores no sean buenos, se puede retroceder. Específicamente en la región metropolitana, esta es la situación al día de hoy. La gran mayoría de las comunas están en cuarentena. En transición, en la etapa 2, tenemos 8 comunas y en preparación tenemos 7, que son las que se pueden ver ahí, y ahora yo les voy a explicar específicamente en qué consiste cada una de esas etapas en lo principal, en lo más importante. La cuarentena es lo que hemos vivido principalmente en la región metropolitana hace varias semanas ya, ¿cierto? Donde sabemos que no se puede salir de lunes a lunes, a excepción de las personas que trabajan en servicios esenciales o con un permiso temporal, ¿cierto?, obtenido por la comisaría virtual para poder ir a citas médicas o abastecimiento de alimentos, ir a compra de medicamentos, etc. Los mayores de 75 años, bajo cuarentena al día de hoy, pueden pasear una vez al día solamente 3 días de la semana, lunes, jueves y sábado. Y ellos pueden salir con un acompañante. Pueden funcionar siempre en cuarentena los comercios esenciales, farmacias, supermercados, todo lo que tenga relación con el abastecimiento de alimentos, los establecimientos de servicio público, pero el comercio en general, si no está clasificado como esencial, sabemos que no puede funcionar. Asimismo, en esta etapa está prohibido también todo lo que son juntas sociales, ¿cierto?, porque lo que se evita es las aglomeraciones y siempre se busca el distanciamiento social. ¿Qué está prohibido en cuarentena? El funcionamiento de los centros de adulto mayor, los cines, teatros, discotecas, etc. Atender público en restaurantes y café, solo pueden ellos hacer delivery. La actividad deportiva también está prohibida, el traslado a la segunda vivienda, etc. Esta etapa es una etapa que implica muchas restricciones para las personas, y por eso la idea es que nos cuidemos entre todos y vayamos avanzando paso a paso, como ya lo han hecho algunas comunas de nuestra región, ¿cierto? Luego tenemos el paso 2 de transición, en el cual nosotros tenemos 8 comunas en la región metropolitana. ¿Y cuál es la diferencia con la cuarentena? En cuarentena dijimos que no se puede salir, ¿cierto? No se puede salir de lunes a viernes. En transición se mantiene la cuarentena, pero solamente fines de semana y día festivo. Por lo tanto, de lunes a viernes sí se puede salir en una comuna en transición. O una persona que vive en una comuna en transición se puede mover a otra comuna en transición. Una persona que esté en una comuna en cuarentena no se puede mover a una comuna en transición, debe respetar su cuarentena. El toque de queda se mantiene, ¿cierto?, que se debe respetar entre las 22 horas y las 5 de la mañana. Puede abrir el comercio no esencial, puede empezar a funcionar, ¿cierto?, este comercio más allá de lo esencial, que son las farmacias, los supermercados, abarrotes, pero con una consideración muy importante. Las personas que trabajen en el comercio abierto en las comunas en transición deben ser personas que vivan en comunas en transición, ¿ya? Solamente en el caso del comercio esencial pueden seguir trabajando personas que estén en cuarentena con el permiso respectivo, ¿cierto? Y aquí empezamos a ver algunas diferencias. Se empieza a flexibilizar algunas limitaciones. Por ejemplo, las reuniones sociales están permitidas con un máximo de 10 personas en lugares abiertos y 5 en lugares cerrados, ¿ya? Eso es algo nuevo que no estaba en la cuarentena. Los mayores de 75 años es la misma condición, pueden salir una vez al día, lunes, jueves y sábado. Y también se empieza a permitir las actividades deportivas, pero con algunas restricciones, que sean lugares gratuitos y abiertos al público, con un máximo de 10 personas, y en parques urbanos o estos lugares abiertos al público, ¿cierto? Y como les decía, que puede funcionar todo lo que es esencial, farmacia, supermercados, ¿cierto?
establecimientos de salud, y también puede funcionar el comercio y otras actividades que no sean esenciales, pero recuerdo, siempre con empleados de comunas en transición. Eso es muy importante. ¿Qué está prohibido? Se mantiene la prohibición de funcionamiento de los teatros, cines, pub. Tampoco pueden atender al público los restaurantes y cafés, eso se mantiene prohibido, solamente pueden funcionar por delivery. El traslado a la segunda vivienda sigue siendo una prohibición, y también los centros de adulto mayor. Y siempre es importante que sigamos recordando la importancia del lavado de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento social de al menos 1 metro entre personas. Eso es la etapa 2 de transición, ¿cierto? Donde al día de hoy tenemos 8 comunas en la región metropolitana. Luego pasamos a la etapa 3 de preparación, que tenemos 7 en la región metropolitana, que se empieza a flexibilizar acá. ¿Se acuerdan que en la etapa anterior teníamos libre de lunes a viernes, pero los fines de semana había cuarentena? Esto ya se elimina y se puede salir todos los días, de lunes a domingo, pero siempre entre las comunas que estén en preparación o en transición. Se mantiene el toque de queda, ¿cierto? Las reuniones sociales se amplían a un máximo de 50 personas. Ya todos los eventos, reuniones sociales o juntas de personas perdón un segundo, me llama la Joana, por favor, si puede contestar. Con un máximo de 50 personas. En el caso anterior, ¿cierto? Habíamos visto que se podían las reuniones sociales, pero con 10 personas en lugar abierto y 5 en lugar cerrado. Ahora están permitidos 50 en preparación. También la actividad deportiva se hace más flexible, con un máximo de 5 personas en lugares cerrados y 25 en lugares abiertos. Y los mayores de 75 años pueden salir todos los días. Antes eran 3 días a la semana, ¿cierto? Lunes, jueves y sábado, y ahora es todos los días. Respecto al comercio, se mantiene el comercio esencial y también el comercio no esencial y otras actividades. ¿Qué se mantiene cerrado? ¿Qué está prohibido? Siempre se mantiene prohibido los centros de día de adultos mayores, porque sabemos que son un grupo de riesgo que los afecta tremendamente si es que están contagiados con el virus. Por lo tanto, esto se mantiene prohibido. También se mantiene prohibido el funcionamiento de cines, teatros, pubs. La atención de público en los restaurantes también se mantiene prohibido, solamente pueden funcionar con delivery. El traslado a la segunda vivienda también se mantiene prohibido, entre otras cosas. Hasta ahí vamos en preparación. Luego de eso, las comunas comenzarían a pasar ya a una apertura inicial. ¿Qué permite esta apertura inicial? Permite que se empiecen a aumentar la cantidad de eventos. Por ejemplo, se permiten eventos con más de 150 personas. Pasamos de 25, ¿cierto?, a 50 y ahora a 150. Pueden abrir los cines y teatros, pero siempre con una capacidad máxima de un 25%. Pueden funcionar los pubs, pueden funcionar los gimnasios. Por lo tanto, ahí vamos viendo que se empieza a flexibilizar todas estas medidas que restringen las aglomeraciones y lo que es las juntas presenciales de personas, ¿cierto? Y la última etapa que les comentaba es la apertura avanzada, donde se mantiene lo mismo que la apertura inicial, pero aumentando la capacidad de personas. Los eventos siguen siendo con un máximo de 150, los cines, teatros y otros pueden abrir, pero con un máximo de un 75% de su capacidad. Lo mismo para los restaurantes y cafés, y también los pubs y discotecas con un máximo de 50 personas, o de un 50% de su capacidad. En eso se basan las 5 etapas y esas son las diferencias esenciales en que van flexibilizando, ¿cierto?, las restricciones que parten en la cuarentena, ¿ya? Entonces, esto es lo mandatorio para todos los rubros en general. Hay especificaciones muy particulares que están definidas en protocolo para ciertos rubros. Y en ese sentido, y lo que nos convoca en este momento, les vamos a adaptar esto a las actividades litúrgicas. ¿Qué podrían hacer y qué no se puede? Y para eso, Omar Cáceres, nuestro jefe de acción sanitaria, va a continuar la presentación con las siguientes 2 láminas. Así que le doy la palabra a Omar, si que está por ahí. Gracias Irene y
junto con eso agradecer a la invitación que nos hace participar a todo el mundo evangélico. Junto con eso también comentar que, revisado el texto que ustedes mismos nos presentaron, reconocemos el compromiso y el amor que han puesto por tratar de apoyar a todas las gestiones que se han realizado para el control de esta pandemia, que definitivamente, como decía Seremi, es una pandemia que viene para quedarse por un buen tiempo, en tanto no haya vacuna. Y en ese sentido, tanto esta Seremi como el gobierno en general siempre reconoce la labor que hace la Iglesia Evangélica a todas las personas que, independiente del sector, independiente de la comuna, están siempre con una necesidad que el mundo evangélico conoce bien, y el mundo evangélico va y cruza esa frontera y llega prontamente. Y revisado el documento que ustedes presentaron, el principal punto que debemos tener en mente es que ese protocolo se tiene que ajustar al plan paso a paso que indicó la Seremi. ¿Qué significa eso? Significa que aquellas fases que el documento habla, la fase 1, la fase 2, la fase 3, hay que llevarlo a ajustarse a esta definición de paso 1, paso 2, paso 3, dependiendo de la comuna en la cual está la iglesia. O sea, lo que, así a grandes rasgos, lo que se está definiendo como una fase 1 de poder empezar a abrir, no se podría realizar en tanto la comuna donde está la iglesia no esté en una fase en una fase de preparación o en una fase de apertura un poco más avanzada. ¿Y esto por qué? Porque las comunas que están en transición tienen una restricción de personas de no más allá de 10 personas, incluyendo los residentes. Entonces, definitivamente no se podría celebrar un culto donde asisten más personas de ellos. Y como se señala, todas las resoluciones que ha mantenido y que ha emitido el Ministerio de Salud establece un fuerte énfasis en la restricción de capacidades de los recintos en pro de evitar aglomeraciones y en pro que se respeten las medidas de prevención que ustedes perfectamente lo indican en su documento y que van en concordancia con lo que se señala de parte del Ministerio: el uso de alcohol gel, el uso de mascarilla, la sanitización y limpieza de los recintos, poder conocer la superficie de las iglesias y poder demarcar las iglesias de manera tal de poder respetar el distanciamiento social durante la liturgia, y esas medidas están permanentes. Por lo tanto, el primer ejercicio que se debe realizar es decir, la iglesia está emplazada en una comuna en cuarentena, está emplazada en una comuna en tránsito, o está en este momento en una comuna en preparación, porque eso va a gatillar el número de personas a las cuales podrían participar. En este momento, la mayoría de las comunas están en fase de transición y por lo tanto el máximo que se permite son 5 personas en lugar cerrado y 10 lugares abiertos. Entonces, no podría celebrarse un culto como el que con el número de gente que suele asistir. También está restringido durante el fin de semana y festivos las actividades, porque esa comuna en transición retorna a su situación de cuarentena y por lo tanto tampoco podría celebrarse culto los fines de semana como los que se realizan. En aquellas comunas donde están en fase de preparación, ya, como dice la Seremi, ya se permiten actividades donde ya aparece la Estamos en vivo, que son vía Zoom, con el Ministerio de Salud, y por lo tanto, Radio Renuevo. ¿Cuántas iglesias están en esta condición que podrían recibir y celebrar un culto donde hayan 50 personas? Ahora, interesante es que el desafío que ustedes plantean, y como Iglesia Evangélica se plantea, es que abordar esta problemática o este ajuste que se tiene que hacer a la liturgia implica que estas 50 personas abarcan desde la gente que asiste, desde los ministros, desde el pastor, incluye el diácono, incluye la gente que participa de la música, los maestros de escuela dominical y también los niños. O sea, no hace una distinción entre población menor y población adulta. Y las iglesias evangélicas acostumbradas
procuramos tener en nuestros cultos, sobre todo en la escuela dominical, reuniones tanto para adultos, para jóvenes, para adolescentes y para niños. Entonces, el universo completo que en una comuna en preparación podría celebrar sería no superando este límite de personas, incluyendo la gente que, como ustedes mencionan en su documento, sería la gente que podría apoyar y estar cuidando de que se haga el control de temperatura, que la gente use la mascarilla y que se haga y se verifique el cumplimiento de las medidas que ustedes declaran bien en su informe. Y eso significaría inclusive que, ¿por qué no las escuelas dominicales tal vez tendrían que segregarse en reuniones de manera tal que jamás se superara ese aforo de personas? En el documento que ustedes señalan como fase 2 y como fase 3, cuando ustedes hacen referencia a la fase 2, que se puede utilizar el 50% de los asistentes, y la fase 3, el 100% de los asistentes, va a quedar supeditado a la capacidad que la resolución del paso a paso, el procedimiento paso a paso establece. Es decir, si la iglesia tiene 100 personas, va a poder cumplir el 50%, en tanto no va a superar el 50% de los asistentes. Pero es importante tener claro, uno, en qué comuna, cuál es la condición de la comuna, dónde se está emplazando, dónde está la iglesia y cómo se ajusta a estas restricciones que se imponen. El otro punto es que al considerar, por ejemplo, que en la fase de preparación se permiten hasta 50 personas y ya recién la comuna tiene que pasar a la fase de apertura inicial o apertura avanzada, donde ya el número se aumenta a 150, o sea, se tiene que dar una condición, como dicen los Leví, ya muy avanzada para que podamos tener ya cultos con mayor asistencia. Por lo tanto, en este minuto, ¿quiénes podrían celebrar un culto? Iglesias que tengan esta capacidad de 50 personas en total y en comunas que tienen condición de preparación. Y ahí importante es que se replantee también todos aquellos elementos que son comunes y que se usan en la liturgia. Y que aparecen en la liturgia, por ejemplo, el uso de los himnarios, el uso cuando se recoge la ofrenda, cuando se celebra la Santa Cena, y algo que a nosotros los evangélicos nos gusta mucho, el poder hacer este contacto físico con los hermanos, poder abrazar, poder saludarnos, que también son medidas que se van a tener que incorporar, es decir, ¿cuáles son estos objetos que en la liturgia, ya sea de culto o ya sea en la escuela dominical, participan y son comunes a más de alguna persona? Entonces, esos elementos pasan a ser elementos críticos para el control de la enfermedad y por lo tanto se requiere que o se minimice el contacto, o se restrinja el contacto, o se refuercen las medidas de prevención. Entonces, como lo señalan ustedes en el documento, o sea, ojo con los servicios higiénicos en las iglesias donde existe un solo baño, y en las iglesias donde existe más de un baño y se puede segregar inclusive el uso entre adultos y niños, también que se puede hacer, y reforzar la higiene y el aseo que se haga en eso. Ojo como decía, con los corarios, ojo con los instrumentos usados para la ofrenda, ojo con los instrumentos que se utilizan en la Santa Cena, de manera tal que si es declarado como un elemento común donde lo va a usar más de una persona, uno. Y si no se puede restringir, se refuerza la medida de higiene y de limpieza para ese artefacto. El uso de la mascarilla es algo que llega para quedarse, y junto con el distanciamiento social y junto con el aseo permanente. Y eso es relevante e importante reiterarlo y destacarlo, que va a tener que estar presente en nuestras iglesias. Me parece muy positivo, por ejemplo, que
en el documento que presentan, porque no, y se plantea la necesidad de poder controlar el acceso, es decir, que la iglesia que se pueda, por un lado se entre, por otro lado se salga. De las iglesias que se puede hacer, eso es totalmente positivo y una medida que se celebra. Y a la hora de preparar esto que también se hace frecuentemente como confraternidades, como reuniones de damas o como reuniones de pastores, también tener presente que el pastor asistente o la hermana asistente debe venir de una comuna, uno de la misma comuna o uno de una comuna que esté en la misma condición o mejor en la comuna donde está la iglesia. Es decir, si una iglesia está en una comuna catalogada como preparación, no puede venir un pastor o no puede realizarse una confraternidad donde venga iglesias que tienen comuna en cuarentena, y así viceversa. Eso no se podría realizar, y por lo tanto se tiene que tener en mente. Esta lámina es genérica, nosotros no usamos velas, pero junto con eso, todos estos artefactos, por ejemplo, con lo que tiene que ver con los instrumentos, como los dispositivos de micrófono, los instrumentos que se usan para pasar los datos y cosas así, deben ser elementos que ojalá estén usados por una persona debidamente sanitizada y debidamente guardada, de manera tal que no esté para el libre contacto con cualquier persona. Pero en general, en términos generales, la recomendación que nosotros hacemos es que en esta etapa las iglesias, uno identifique perfectamente cuál es la característica de la comuna en la cual está emplazada. Si está en fase de transición, definitivamente, si está en fase de cuarentena no puede hacer nada. Si está en fase de transición, reuniones muy estrictas que no se superen el aforo que se indica, que más allá de personas. Si está en fase de preparación, puede hacer este tipo de liturgia. Y de ahí que también en el documento que ustedes señalan, indican el por qué no hacer una etapa previa de marcha blanca, donde ustedes prueben y verifiquen los protocolos que ustedes mismos han elaborado. O sea, como dice la Ceremi, hay algunas comunas que están en esa condición de preparación, y por qué no en esas iglesias que están en esa etapa de preparación, entendiendo que pueden funcionar de lunes a viernes, porque el fin de semana y festivo vuelve la cuarentena, pueden ser utilizadas como para ir cotejando y verificando las medidas de prevención y chequeo acorde con la liturgia específica que se realiza en la iglesia bíblica. Eso es Ceremi. Muchas gracias, Omar. Con eso finalizamos la presentación. Espero que les haya sido aclaratoria, que los haya ayudado un poquito a entender de qué se trata esto y también cómo debemos adaptar, ¿cierto?, las actividades litúrgicas a la nueva normalidad que se está viviendo ahora, que es un modo COVID de vivir, ¿cierto?, donde la idea es que podamos avanzar con estas actividades que son muy importantes, pero siempre resguardando la salud de nosotros mismos y de todas las personas. Entonces, ahora le dejo la palabra, no sé si al pastor Emilio Soto, para que nos hagan las consultas que estimen pertinentes. Bueno, acaba de hablar la Ceremi, ¿cierto? Estamos en directo, ya son 20 para las 12. Estamos en directo, estábamos con el Ministerio de Salud, con la Ceremi Paula Labra Becer, donde estamos viendo el desconfinamiento para la Iglesia Evangélica en Chile. Hay una reunión muy importante a esta hora, pero ahora vienen las preguntas. Yo creo que compartamos todo esto porque nos va a servir. Antes de ir a la pregunta, quisiera, me parece que usted ratifica lo que nos dijo en la previa en cuanto a hay muchas preguntas que se están haciendo. La necesidad
por diferentes ministros a lo largo de toda nuestra nación, porque nuestra preocupación es no ir contra la autoridad, pero también decirle a la autoridad que ni sí queremos estar en la iglesia, a adorar al Señor como nosotros lo hacemos. Así que estamos en directo con la Seremi del Ministerio de Salud en vía Zoom a través de Radio Renuevo, y yo estoy como parte del Consejo Nacional de Obispos y Pastores de Chile, del directorio. Por eso estoy en esta reunión y aproveché que era mi programa radial, así que he sacado esto al aire. Es un privilegio, ¿no? Privilegio tener esta oportunidad. Así que la pregunta que va a hacer el pastor, quisiera ir recogido algún... Hay una pregunta que va a hacer el pastor Sid. Entendemos que el paso número 6, y creo que vamos a escucharla para ver la respuesta de la Seremi. A la disposición que hemos tenido antes. Lo segundo, que en el paso 5, 50 personas, pero gran parte de las iglesias son capacidades de entre 100, 200 personas, y si eso implica que hay que restringir la cantidad el confinamiento, el espacio de autocarga, significa que muchas iglesias, independientes que la autoridad aumente su cantidad, no van a pasar de unas 30 personas por la capacidad total del templo. Le dejamos esa inquietud para sumarla con la pregunta del pastor Eduardo Cid, presidente de la Iglesia Wesleyana de Chile y vicepresidente de la Mesa Ampliada UNE de Chile. Adelante, pastor Eduardo. Gracias, obispo. Buenos días, señorita Seremi, que quiero compartir con usted la siguiente pregunta. Bueno, he escuchado atentamente su exposición, pero a juicio suyo como Seremi o del Ministerio de Salud, según usted, ¿qué sería lo más aconsejable en este caso para las iglesias para tener un buen desconfinamiento de acuerdo a todo lo que usted explica? ¿Qué es lo que usted nos sugiere a nosotros? Porque usted debe entender que a través de los medios de comunicación ya se está hablando del fútbol, se está hablando de restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces la gente de la iglesia entiende que para la iglesia hay un sinnúmero de restricciones y no así para el resto de la población. Y la otra pregunta es la distancia física que debe haber entre una persona y otra, justamente en los cultos cuando estos comiencen. Gracias. Ya, respondiendo a sus consultas, respecto al paso 6, no existe todavía, y yo aquí voy a decir algo que es mi opinión personal. Yo creo que va a existir el día que tengamos una vacuna, y teniendo una vacuna vamos a poder volver a una normalidad al 100%, que es lo que conocemos. Pero hasta que eso no exista, nos tenemos que acostumbrar a esta normalidad que nosotros llamamos modo COVID de vivir, ¿cierto? Y que está definido por estas 5 etapas, donde la quinta es con la mayor cantidad de flexibilización en las condiciones que nos encontramos ahora, tanto en el país como a nivel nacional. En el paso 5, que me preguntaba específicamente, lo que se permite son reuniones sociales de hasta 150 personas. Ese es el máximo en el paso 5, que es la última etapa. Por lo tanto, efectivamente y desgraciadamente en algunos casos vamos a tener que acomodarnos a estas definiciones, ¿cierto?, a estas restricciones de acuerdo a lo máximo permitido en lugares cerrados y en lugares abiertos. Respecto al tema de la distancia física, siempre la distancia física debe ser mayor a 1 metro. En cualquier tipo de actividad debe ser así. Eso es muy importante para evitar los contagios. Y efectivamente mencionaba que se habla del fútbol, se habla del comercio, ¿cierto? Pero el fútbol y el comercio y todos los distintos rubros y las distintas actividades están supeditadas a esto que nosotros le acabamos de contar con Omar, que son el marco genérico y el marco global. Es decir, si el máximo en una etapa son 10 personas, ni el fútbol, ni el comercio, ni nadie va a poder tener más de esas 10 personas. Eso es importante que lo sepan, que no se hace distinción acá y que hay protocolos específicos de acuerdo a las condiciones específicas de cada actividad, pero el marco genérico y el que rige todos los protocolos es lo que nosotros le hemos mostrado.
y hacemos mucho énfasis en la cantidad máxima de personas, que es lo principal que los va a regir a ustedes, ¿cierto?, para poder comenzar a abrir las iglesias. Y como decía Omar, siempre lo principal va a ser resguardar las medidas de autocuidado, ¿cierto?, y ayudar a que se respete eso. El distanciamiento físico, ¿cierto?, de más de 1 metro, quizás si es necesario poner distanciamiento en el piso demarcado o en los asientos, ponerlo a más de 1 metro. Es necesario que se tomen todas esas medidas para resguardar, evitar brotes, ¿cierto?, y que se puedan contagiar las personas. Y lo principal es siempre respetar el aforo máximo, es decir, la cantidad máxima de personas en cada etapa, y eso va a depender de cada comuna. También recordar que, por ejemplo, si hay una comuna que está en transición o en preparación y va a abrir una iglesia en esa comuna, solamente van a poder ir personas que estén en esa misma etapa, que sean habitantes de una comuna en esa misma etapa o superior. No va a poder ir alguien, por ejemplo, que habite en una comuna en cuarentena. Eso es muy importante tenerlo claro para que no tengan ningún tipo de problema o complicación. Muchas gracias por su aclaración. Muy bien, gracias. Y a continuación, también hacer una consulta. Pastora Elizabeth, adelante. Desactive su fono, por favor. Sí, hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, dar muchas gracias, ¿verdad?, a la señorita Paula, que ella puede estar con nosotros en este día, y le deseamos que el Señor la bendiga mucho en la labor que está realizando. Señorita Paula, ¿usted nos podría indicar cuáles medidas básicas serían importantes tomar para poder ingresar nuevamente a nuestros lugares de culto? Esa sería... Las medidas básicas, principalmente, y agradecerles sus buenos deseos, es siempre, hay que tener en la mente siempre las medidas básicas primarias, ¿cierto? Lavado de manos, higienización. Por lo tanto, siempre disponer de alcohol gel, ¿cierto?, para que los hermanos y todos puedan tener permanentemente higienizadas sus manos, ¿cierto? El uso de mascarilla, eso es primordial. El uso de la mascarilla, como decía Omar, viene para quedarse, y siempre debe estar las personas... Yo estoy sin mascarilla. Estamos en directo con el Ministerio de Salud, con la Seremi Paula Labra Becerer, donde ella dio todo el protocolo de lo que viene a nuestra nación referente al desconfinamiento, para que las iglesias ya empiecen a funcionar. Es un tema que para largo, es un tema que no va a ser a mañana, pero damos gracias al Señor porque Dios nos ha dado medios para avanzar y predicar el Evangelio. Uno de los medios es Radio Renuevo, y también los medios como, por ejemplo, los canales de televisión, los congresos online, y creo que Dios fue bueno en permitirnos a nosotros como ministerio tener todos estos elementos, porque no creo, por lo que escuché a la Seremi y por lo que también en conversaciones con el ministro de Salud hemos tenido, es muy difícil que pronto podamos abrir la iglesia. Pero lamentablemente, aunque ella diga que no hay algún tipo de que esto abra y esto no, sí lo hay, porque yo miro un bus lleno de personas, 1 hora de viaje a Santiago, y ¿por qué la iglesia no puede abrir? Veo un supermercado con mucha gente, veo reuniones en la calle. Entonces, bueno, todo tiene que ver también con las prioridades, ¿no? Y yo creo que el Estado debiera tomar la prioridad de abrir a las iglesias para que la iglesia comience a orar, los ministros comiencen a traer la presencia del Señor a la nación, para que la nación sea libre. No esperemos la vacuna, esperemos la bendición del Padre. Bueno, pero no todos vamos a entender eso. Yo quiero bendecirte por el tiempo que tuviste con nosotros aquí en Radio Renuevo, pero vamos a compartir
una palabra del Señor para que podamos terminar esta hermosa, no sé cómo decirle, reunión diferente, ¿cierto? De Alcanzando las Naciones. Tenemos gente de otros países que están escuchando muy atentos lo que está sucediendo en Chile y sabe, cuando en el libro de Santiago, déjeme un poquito, Santiago, siervo del Señor, cuando le habla a las 12 tribus que están en dispensación, hay una parte que a mí me encanta en el capítulo 4, y hay una pregunta: ¿de dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? Porque todo viene de algo, todo viene de algo. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Sabe? Cuando yo miro esto y veo todo este capítulo 4, del 1 al 6, ahí me mata a mí cuando esto en el libro de Proverbios, si podemos verlo, Proverbios 3:34 me parece, lo voy a buscar, Proverbios 3:34. Mire lo que dice el libro de Proverbios 3:34. Dice: ciertamente Él escarnecerá a los encarnecedores y a los humildes dará gracia. Él encarnecerá a los encarnecedores y a los humildes dará gracia. Por eso el libro de Santiago capítulo 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, los cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y envidiáis y no alcanzas nada. ¿Sabe? Todo lo que habla el capítulo 4 de Santiago es todo lo que es lo que encarnecemos a otra persona. Por eso Dios nos manda a vivir humildemente, pacíficamente, y si es por uno, evitar. Si es por uno, evitar. Así que yo bendigo a que nos evitan el pleito, evitan la contienda, evitan... por eso hay una expresión, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Hay un adulterio, ¿cierto?, que habla el libro de Santiago. Oh almas adúlteras. Adúltera es estar con Dios y estar con el mundo. Tener paz y no tener paz. Tener humildad y después no tener humildad. No, si vamos a ser humildes, seamos humildes. Si vamos a ser peleadores, seamos peleadores. Pero no andar ahí con caretas de humildad, siendo que somos más peleadores que todos los peleadores juntos. Por eso, ¿de dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? Nada más ni nada menos de nuestra vida común en Dios. Por eso yo te animo en esta mañana a tener una comunidad con el Espíritu Santo, estar unido al Espíritu, orando sin cesar, buscando su presencia, y también poder estar entendiendo que Dios quiere que nosotros seamos humildes. Quiero que sigamos escuchando un poquito. Y tenemos que estar terminando un par de minutos antes de las 12. Nos queda poco tiempo por las actividades de la señorita Paula y también para seguir en la televisión. Por lo tanto, hay ya 4 solicitudes, vamos a ir de 2 en 2, a ver si alcanzamos. Por favor, de la manera más sintética, exponga la pregunta, la que responda. Lino Ormachea y también el pastor Edmundo Centeno. Por favor, hagan primero el obispo y después de inmediato el pastor Centeno, y ahí responde la señorita Seremi. Adelante, obispo Lino. Va a hablar el pastor Lino Ormachea. Su micrófono, no se le escucha el micrófono. Ahí sí. No. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok.
Buenos días, señora Seremi. Un gran saludo. Soy el obispo Lino Urmacea, representante de la quinta región que convoca 38 comunas. No solamente nuestra preocupación es por este ámbito de la salud, sino en muchos aspectos, y por ese motivo teníamos reuniones que nunca fueron realizadas con el señor ministro secretario general de la presidencia para traspasar nuestras inquietudes. Respecto a esta situación, preparamos un protocolo de retorno a reuniones que tiene afinidad con lo que ustedes han preparado. Pero nos preocupa de que se haya suspendido algo muy importante para la iglesia evangélica, como fue formada una plataforma religiosa para realizar una oración en el Palacio de la Moneda por esta pandemia que está atacando al país. Y esto lo pensamos porque trabajamos por tener un gobierno con principios cristianos y fundamentos bíblicos, en el cual el señor presidente normalmente al terminar su discurso dice que Dios bendiga a Chile. Pero se suspendió esta reunión de oración, que a diferencia de los presidentes de Guatemala, de El Salvador, de Paraguay, de Estados Unidos, ellos invitaron y estuvieron presentes en la televisión para rogar a Dios y estar orando. ¿Por qué? Porque la iglesia es un bien común necesario para que seres humanos gregario nos reunamos como familia, como sociedad y como iglesia. Y el pensamiento de médicos es que al no hacerlo, dicen que hay problemas de estrés, médicos psiquiátricos, psicólogos, respecto a estos confinamientos y produciendo crisis de pánico, violencia intrafamiliar. Peticiones de divorcio aumentaron más de un 100%. Se han otorgado permisos para otras agrupaciones, atletas, fútbol, pero la iglesia evangélica ha sido de alguna manera dilatada en su retorno a nuestras reuniones. Así que lo que yo quiero es que se retome, por un lado, ese oficio religioso en el Palacio de la Moneda que fue suspendido y que lamentablemente tampoco hemos tenido reuniones con alguien del Ministerio de Interior para presentar todas las inquietudes, porque esto es solamente una de las tantas. Muchas gracias por escuchar. Perdón, la próxima pregunta, el pastor... el pastor Edmundo Centeno, sí, adelante. Lo más sintético posible. Señorita Paula, señorita Paula, don Omar, agradecer una vez más la información que nos han entregado, creo que es muy valiosa, pero al mismo tiempo plantear una situación que nos afecta a las iglesias. Creo que en lo que es culto lo tenemos claro, no hay ninguna todo esto lo estamos cumpliendo, tenemos reuniones presenciales y tenemos claro la forma de volver. Sin embargo, creemos que toda regla tiene su excepción. Y un problema que se le presenta a la iglesia evangélica por su forma de constitución y de operación. Todos los años, la mayoría de ellas, tenemos conferencias anuales que son importantes y son únicas. La verdad que el sistema online no nos sirve. Hablando bien claro, no nos sirve porque quien maneja una plataforma online maneja los micrófonos y puede callar a quien quiera. Entonces no nos sirve. Tiene que ser presencial. Dada esta circunstancia, la pregunta es clara y simple. ¿Existe alguna posibilidad? Me imagino que sí, porque el derecho de petición está consagrado en la Constitución. ¿Existe alguna posibilidad, cumpliendo todas las normas sanitarias, 150 o más si fuere, en un recinto que permita hacerlo? O sea, que tenga la capacidad de distanciamiento, por último, a 2 metros de cada persona, y teniendo toda la capacidad de que, por ejemplo, la alimentación se lleve totalmente cubierta como corresponde, tal vez en forma preparada antes, y que no haya manipulación, no haya posibilidad de contagio.
existe esa posibilidad de que nosotros podamos plantear la petición al gobierno para reunirse la iglesia en el tiempo que corresponda, suponiendo que esto va a mejorar. Porque si vamos a tener plebiscito como se dice hasta ahora, se supone que vamos a mejorar. No tendría sentido de que nos aplicaran a nosotros las normas y tuviéramos plebiscito. Porque si no están dadas las condiciones, ¿cómo vamos a tener plebiscito? Es una cosa que uno ve, porque se supone que las mismas normas se estarían aplicando independientemente para todo tipo de actividades. Suponiendo que esto va mejorando, de aquí a octubre, a enero, febrero, que es la mayoría de las conferencias, deberíamos tener, y tenemos una norma que dice 150. Hay iglesias que tienen 200 pastores, 300 pastores, y a lo mejor habría que ver, y obviamente debidamente supervisado, que vayan, que vean que se cumple con todas las condiciones, poder realizar la conferencia, porque esto involucra un problema y un perjuicio serio dentro de las organizaciones. Entonces mi petición es qué se puede hacer, cuál es el mecanismo para pedir el permiso correspondiente y lograr que se autoricen, que son reuniones administrativas, no son reuniones de culto. Ojo, son reuniones de culto, no van los fieles, van solamente pastores. Esa es la pregunta, si realmente podría haber una excepción, un protocolo especial para ese tipo de actividad, que una vez en el año. Muchas gracias, señorita Seremi, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias. Respondiendo a las consultas del obispo Lino, estoy totalmente de acuerdo con usted que esto es un bien necesario, efectivamente. Respecto a la suspensión de la oración en presidencia, lamentablemente ahí yo no le puedo dar respuesta sobre eso, pero lo voy a transmitir para que le llegue al presidente su inquietud, asimismo como la reunión con el Ministerio del Interior. Yo voy a transmitir eso y cualquier cosa lo comunico a través del pastor Emiliano Soto. Respecto a lo que comentaba el pastor de las conferencias anuales, yo en primer lugar puedo responder por región metropolitana porque es lo que está en mi ámbito de competencia. Si nos encontrásemos, por ejemplo, en una etapa 5, se podría hacer esto con 150 personas, pero 150 personas que provengan de otras comunas, en otras regiones, que estén en esta misma etapa, ¿cierto? Para que puedan moverse y no que estén en cuarentena, siempre cumpliendo con todas las disposiciones. Pero, por otro lado, yo los llamo y los invito a que tengamos fe en que prontamente vamos a poder tener una vacuna que nos permita volver a una normalidad más cercana a lo que conocíamos, que permita realizar estas conferencias anuales que son tan importantes para poder seguir avanzando en lo que compete a las actividades de ustedes, como me contaba que eran actividades administrativas. Pero específicamente se puede hacer estas juntas de 150 máximo. Hasta ahora no podemos hacer excepciones a eso porque siempre lo que prima en estos protocolos es la salud de las personas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, en una etapa 5 se puede hacer con 150 personas que provengan de comunas que no estén en cuarentena. Y insistir en que tengamos fe en que prontamente vamos a poder tener una vacuna que nos permita volver a la normalidad que conocíamos. Muchas gracias, queremos pedir las disculpas a una serie de preguntas del pastor Esteban. Bueno, por el tiempo ya estamos terminando esta reunión de muy temprano con este grupo de más de 150 pastores a lo largo de todo Chile. Algo va a transmitir la Seremi. Pastor, que noté que en el chat estaban preguntando con la prédica en la calle, o sea, la prédica viva voz que se hace en la calle. O sea, entender que las comunas que están en cuarentena, esa actividad no se puede realizar. En comunas en transición se puede aplicar lo que indica sobre 10 personas como máximo en lugares abiertos, y en comunas de preparación pues se sube a 25 personas en espacios abiertos, manteniendo el distanciamiento. Y la otra pregunta que también vi que estaban haciendo en el chat tiene que ver un poco con las personas que tienen algunas enfermedades, y que si pueden asistir aún cuando están tratadas. Entender que
las personas que están con alguna enfermedad, aunque sea tratada, lo colocan en una condición inmunodeprimida. Y esta enfermedad, para lo que hemos tenido, es muy agresiva y muy fuerte en eso. Entonces, ahí junto con eso, señalar y recomendar que en lo posible se ministre de otra forma más que poder trasladarlo al lugar de culto. Eso sería. Muchas gracias, Omar. Bueno, ya está terminando la reunión con Paula Labra, que tiene que ver con... Bueno, se está agradeciendo a la Seremi por habernos escuchado, vuelvo a decir, más de 150 pastores de todo Chile, todos los representativos de organizaciones importantes. Estuvimos en esta hermosa reunión desde muy temprano con el Ministerio de Salud, así que damos gracias, quiero dar gracias a los que pudieron estar atentos a esto. Si usted puede transmitirlo a alguien, sería bueno, porque la iglesia tiene que saber la parte legal de este desconfinamiento para que las iglesias lleguen a abrir sus puertas para seguir alabando y bendiciendo al Señor. Los bendigo, gracias por estar con nosotros, gracias por esto que fue transmitido a través de Radio Renuevo, que es un privilegio para nosotros transmitir esto tan importante. Gracias al Consejo Nacional de Obispos y Pastores de Chile por tenerme en cuenta y poder ser parte de esta reunión tan importante vía Zoom con el Ministerio de Educación, con la Seremi Paula Labra Becerrer. Gracias y nos vemos mañana a las 11 de la mañana en tu programa Alcanzando las Naciones. Dios le bendiga.